Sempre ahorita tiene algo en mi cabeza, me gusta comenzar a imaginar con el discípulo andaba atacando junto con Jesús, con el discípulo andaba así y Jesús, y con Jesús estaba así. Con Jesús estaba a transmitir su mensaje. Con Jesús estaba a transmitir el modo que su discípulo viva. El nombre cristiano significa seguidor de Cristo Jesús. Tú eres un que te llamas un cristiano, también se llama Cristo. Tú también maestro. Y ahora si él también maestro, nos tiene que comenzar a enseñar de Jesús. Especialmente lo que está en la palabra de Dios. ¿Okay? Palabra de Dios está enseñándonos lo que Jesús quepanos. Sí. Ahora tenemos cuatro evangelios, ¿no? ¿Van a andar? Una pregunta, ¿cuál dinanta llama el evangelio de misericordia? Juan? ¿Quién te avisa Juan? ¿Alguien lo haga ¿quién te avisa Juan? Avisa más, ¿quién te avisa Juan? ¿Te voy a donar? ¿No sabes? Evangelio, puta papia, de misericordia de Dios. ¿Qué? Sí, mi mamá avisa. El Evangelio de misericordia, el Evangelio de San Lucas. Cada autor de Biblia tiene una intención. Hay que transmitir algo. Hay que focus viva algo de la vida de Jesús. Y San Lucas, su focus está misericordia. Con Jesús estaba transmitir y viva misericordia. Con Jesús estaba enseñándonos ¿qué con misericordia está? Si uno te acuerda 2 o 3 años pasados, uno te acuerda 3 años, nos estaba celebrando un año de júbilo de misericordia. Uno te acuerda con el lema, estaba frase, no estaba así. Misericordioso, manera, misericordiosa. Y ese es la frase de Jesús. Algo que Jesús pídenos para nos cumple, para nos viva. Vos me ser tan misericordioso, manera vos soltar, que te dicho, está misericordioso. Y ahorita algo que forma parte de objetivo principal de Jesús que está sigue Cristo. Si no está llamando mes cristiano, no me está cada vez más y más misericordioso, manera misericordioso. Otra palabra que Jesús estaba también se volvió a ser perfecto, maneroso, perfecto. Estaba pidiéndonos no típica, copia. Está exigiéndonos copia. Del Evangelio de San Lucas no es indiferente parábola, esta papia de misericordia. Diferente parábola. No estaba en esa aún, especialmente el día de hoy, pero mi quepa proméconos comenzar a leer el texto, y te voy a dar una voz o algún elemento, ¿no? Para nos por hace un análisis de cada texto. ¿Ok? Obviamente no está con mi salesa y envía no está aquí con la palabra misa. Y ahora tiene una tradición de nuestra iglesia católica más bonita que se llama Lección Divina. ¿Algún de vosotros llega a hacer o atende de Lección Divina? ¿Quién de vosotros? ¿Mayoría? Okay. Lección Divina está consiste en diferentes etapas. El lección es que lee esa palabra. Meditación, que el momento que uno está
maneira, Roy avisa, está dentro de nos corazón, algo que Dios halaga de mí, y está contempla, medita el texto. Después me hace un momento de oración, Kiko sale después, cómo está responder a la palabra. Contemplar eso ya está algo que, por favor, no tiene que visa nada. Dios vota contempla a Dios, vota goza de su presencia. Una palabra te queda zona de embo, una palabra te queda zona de embo corazón, de momento. O Dios ha tocado de alguna otra forma, vota visa, Señor, danke, y vota queda de contemplación. Y después, tú le sabes que me íbamos a una acción. ¿Qué cometen que hace? Palabra de Dios pide para mí hace algo, me tengo que hacer algo. Y dedicado el texto en algo que nos va a usar, el lección, que es parte del lesamento, nos va a hacer un análisis del texto. Parábola de misericordia tiene una intención. No está a foco solamente de la parábola de misericordia. Cada dialuna nos tiene una parábola de misericordia. Pero cada parábola de misericordia de Lucas tiene una intención. Nos lo va a siempre normalmente tiene tres personajes. Tres personas. De la parábola. Y te envía que tres personas tienen una relación con la parábola. Con el que está atendiendo Jesús su mensaje. ¿Ok? Cada parábola nos lo va igual con tres personas o tres situaciones. No está igual cada texto. Kiko, está bom para buscar tomar nota. Para después nos lo va a aplicar todo lo que me va a avisar en cada texto de misericordia. ¿Ok? Y cada texto tiene tres personas o tres situaciones. Cada texto tiene un contexto. Típicamente. Tiene un lugar, camino de Jesús estaba piando con tipo de gente, o sorto de misa con nada. Sorto de gente. Que un fariseo, un doctor de ley, un sacerdote, un pecador, diferente tipo de gente Jesús tapaba. Pero toda unificación. ¿Ok? Esta basada, toda parábola está basada en situaciones de vida. Que me gusta algo real. Dinos. Dinos vida. Normalmente tres aquí también tienen una relación con Él, con Dios, a mí y otro. No está igual que saque más fácil después. Ahora no está comenzando ese texto. El parábola tiene un objetivo. Que tiene una pregunta. Íbamos a una reflexión. Y de reflexión íbamos a una vida interior. Bien más, cada parábola tiene un objetivo. Está buscando algo. Ahora Jesús cuenta una historia y está busca algo. Está aquí enseñándonos algo. Está aquí transmitir algo. ¿Ok? Está normalmente Jesús apunta a algo. ¿Qué objetivo? Sí, Poner el remoto. Jesús tenía la pregunta o de parábola, una reflexión estaba también. Una reflexión estaba también. Estaba aquí para Jesús, usted de parábola reflexionar.
contra su mes. Y ese mes iba a una vida interior, que me permite una respuesta interiormente en la Señor. Normalmente de reflexión aquí, nos por visa Jesús de su intención estaba que pues un cutende por visa ok a mí porta por ejemplo a mí porta yo perdí o porta a mí está yo grande. Ahora Jesús que parece un cutende parábola por identificar su mes, identificar su mes cuando algún día personaje en Ankutabata debe parar. ¿Ok? Timbia de parábola no tiene un final, no está algo normal, por ejemplo, el tiempo de judío. Ahora Jesús estaba contando de parábola, siempre no estaba visto, pero vos estás haciendo otra cosa, está aquí no está lo que nos normalmente está quiere, o está aquí está algo distinto. Y siempre normalmente te envía algo de contradicción. Sobre con mi papiamento, pero ya. Kiko que Jesús estaba aquí para vos siente un mes, aunque está algo de vida normal, algo de vida judío no estaba viva, a la vez Jesús estaba aquí para personas sin su mes un tiki, bueno, por no está cambiando, por no está manera, no estaba quede y pensando. Jesús está haciendo otra cosa, otra forma de pensar, otra forma de vida. Quizá que está en novedad. Evangelio nuevo, vida nueva, pues Jesús te transmitir. Ok, ahora Jesús está haciendo para nos tener una contradicción, inclusive nos tiene que aplicar de nos vida ahora aquí. Que me importa, ahora aquí está algo normal, una situación, o un pensamiento. Tu rende así, tu rende da pensa me scosso. Pero Jesús tenía que siempre que para nos reaccionar. Hey, lo que no está así está normal, lo que no está así está bueno, lo que normalmente me hace diariamente está bueno para mí así, o me digo cambio, digo comenzar a reflexionar, cambia mi modo de pensar y mi modo de vivir. Esta es la tarea objetiva, y cada una de las palabras en la Jesús para así. Normalmente la parábola también en su contexto, en parte aquí trata un tipo de ende, algo de vida real, pero estaba tratando también un tensión del ambiente. Ahora estaba papeando con algún ende y estaba teniendo una discusión. Estaba teniendo una discusión. No estaba papeando de algún tema espinoso. Antes fue de situación que Jesús estaba contando un parábola para comprender de con el ACC, para comprender de con estaba acta y pensa así. ¿Ok? Ok, mi guardo donde mi escribe. Pero no si ubicaba todas las acciones aquí, ¿no? Si no, ya está mucho lado. Llama quité. Sorry. ¿Qué conocen hace después de cada lectura? Algo para nos mes crecimiento, mi hermano. Nos tengo, me estaba escribiendo, yo también traducí, pero más escribí mi pensamiento en español.
Mirarse adentro. Unos por visa y seguir propiamente. Mira para adentro. Mira para adentro. ¿Sí? Pues uno anda a comprender. ¿Ok? Mira para adentro. ¿Qué pregunta por mí? ¿Qué me está haciendo? Está ejemplo, pero por ópicos. De que foi de leitura de parábola, que reacción me tem? Kiko de mí, a mí, no outro não, a mí. Kiko a mí está assim, Kiko Deus está papeando comigo. Qual a enseñanza que Deus quer larga de mi coração? Kiko me tem que cambiar de mi vida, como me está vivendo, Kiko me tem que hacer. Diferente pergunta por mim. Ahora me mira para dentro de mi vida, de mi corazón. Si no está así, sabe mi hermana, el hecho divino está en conversación con Dios. Si no está logrado, se sabe que con el poder del Espíritu Santo, Dios está papi con nosotros, y cosa. Y te ayuda a descubrir de no vida, herida en el comportamiento, no estaba casado, no estaba tativo. Y Dios por comenzar, ayúdanos a una sanación interior. Tal vez el hecho divino está muy importante, para sobre todo una conversación con usted, pues palabra de Dios, que me Dios me está papiando con nosotros. ¿Okay? Está una riqueza más grande. Bom, nós temos que mirar outro. Además de igual mês, de bom para dentro, para o lá também está embaixo, para voar com o outro não, o que o outro não tem também. Que para a misericórdia está embaixo também para uma ação. No solamente como mes, sino otro también que estaba allí. Y de etapa voy a poner en práctica. No solamente por vos, sino por otro, por ti me esté inyectando. ¿Qué pregunta por bien aquí? ¿Qué es ti me esté? Ajá. Con età, en mi casa, por ejemplo, la palabra de Dios y va a mi pensar con mi relación con mi casa, mi hermana, mi mamá, mi tata, ¿no?